Shalom amigos, bienvenidos a nuestro estudio de los domingos. Hoy nos encontramos en el día 9 del mes de enero del año 2022, que equivale al día 7 del mes de Shevat del año 5782 de acuerdo al calendario de Gil el segundo. Y el tema que tenemos para hoy se titula La Pascua y el Nuevo Pacto. ¿Okay? La sección de la Torá que estudiamos ayer es el origen, o mejor dicho, el fundamento del tema que vamos a tratar hoy, porque en la parashá de ayer se habla del nacimiento de la Pascua, los orígenes de la Pascua. ¿Por qué Israel celebra la Pascua? Un israelita del periodo de los templos, escuchando a los Kohanim, quienes tenían la responsabilidad de leerle la ley al pueblo y explicársela, eh, eh, habría conocido los orígenes de la Pascua al escuchar de parte del Cohen la narración de la sección llamada Bo, donde en el capítulo 12 el Eterno le va a dar las instrucciones al pueblo de Israel de observar la Pascua y cómo con su observancia serían, guardados de la plaga de la muerte del primogénito, que es la última plaga que hiere a Egipto. Ahora quiero que ustedes presten atención a algo muy importante. La Pascua representa la emancipación, no sé si lo escribí bien, emancipación del yugo del faraón. ¿Ok? La Pascua representa la emancipación del yugo de Faraón. Faraón, que es el rey de Egipto, el faraón, que es el rey de Egipto, y nos debe llamar la atención por qué la escritura no dice quién es este faraón en un libro que se llama el libro de nombres. Te habla del nombre de todo el mundo menos el nombre del faraón. Cosa interesante. Faraón, quien es el rey de Egipto, había cargado sobre el pueblo de Israel un yugo de esclavitud que hizo que los israelitas perdiesen la esperanza de vivir. Incluso es esa dura carga el que los lleva a ellos a clamar por auxilio divino. Ahora, es interesante preguntarnos por qué era necesario que se levantase un tirano que esclavizase a Israel. Si la escritura se está convirtiendo, si la escritura busca enviar un mensaje a la audiencia que la está escuchando, incluso dice Pablo de Tarso, la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Pablo de Tarso dice eso en una de sus cartas. Si esto es así, si Pablo de Tarso tiene razón en lo que dice, y tenemos que decir que tenemos que aceptar la doctrina de los apóstoles porque viene de parte del Mesías esa autoridad, y si viene de parte del Mesías, viene de parte de Dios. O sea, si usted está buscando la verdad y quiere vivir en la verdad, usted tiene que aceptar como parte de esa vida en la verdad la doctrina de los apóstoles. Si usted no acepta las enseñanzas de los apóstoles como parte de esa verdad, entonces usted se le está revelando al enviado, y si se le revela al enviado, se le revela a Dios. ¿Ok? Y esto pues es una nota importante tener en cuenta porque está muy de moda poner en duda las enseñanzas de Pablo de Tarso dentro del mundo de las raíces hebreas, cosas que no comparto y considera que es una rebelión directa al Mesías, una rebelión directa al Eterno que envió a su Mashiach. Pero luego de esa nota menciono lo siguiente. Israel estaba bajo el yugo de la esclavitud del faraón. El faraón los esclavizó a tal grado que incluso ordenó la muerte del primogénito de varón del pueblo de Israel, y el Eterno lo hiere a Egipto y a Faraón con 10 plagas, donde la plaga número 10 está relacionada con la emancipación del yugo del Faraón. O sea, cuando el Eterno extermina el primogénito de Egipto y en el cruce del mar de los juncos ahoga al Faraón y a todo su ejército,
Este punto del cruce de las aguas marca consigo la total emancipación del yugo del faraón. Incluso Hashem dice, no volverán más allá. ¿Ok? Así que la Pascua se convierte dentro de la historia del antiguo Israel en un evento muy importante para ellos porque es el recordatorio en su conciencia colectiva como pueblo, el recordatorio del tiempo de su esclavitud al tiempo de su libertad. Ahora, hablando de la libertad, ya hemos hablado basado en la clase del domingo pasado, ya está en la página web, puede ir a elcaminodelnazareno.com a la sección de otros estudios y va a encontrar el tema del libre albedrío y allí va a poder estudiar con más claridad el tema que tratamos, si realmente tenemos o no tenemos libre albedrío, como un concepto que pertenece al mundo filosófico griego tiene cabida dentro de la escritura. Y la clase del domingo pasado mostramos claramente que ese concepto filosófico griego que es introducido por un grupo de rabinos que fue influenciado por el pensamiento aristotélico. Muy bien, ya lo dije bien. Trajo ese pensamiento a la doctrina bíblica, por así decirla, la revelación bíblica, y cómo ese pensamiento choca con la realidad presentada en la escritura y con incluso la misma enseñanza a los discípulos. ¿Tiene realmente el ser humano libertad de elección, sí o no? Enseñamos el domingo pasado que no, que el humano antes de ser trasladado al reino del Hijo de la Luz era esclavo de la oscuridad, era esclavo del pecado, no podía vivir sin hacer lo que hacía, no tenía paz en su vida, o sea, no había realmente libertad de elección. Y una vez que es trasladado al hijo del reino de su amor, que es el hijo del Mashiach, hemos dicho, el reino del Mesías, el hijo de la luz, esa persona tampoco posee libertad de elección. ¿Por qué? Porque tiene un amo que él gobierna sobre él y cada vez que él tome la decisión de rebelársele a su amo le dará, como en lenguaje puertorriqueño, un cocotazo para hacerlo retornar. ¿Ok? Lo va a llevar a cierto sufrimiento con el propósito de hacerlo despertar del camino que están dando y retornar al camino correcto. O sea que la idea de la libertad de elección es una fábula. ¿Ok? Es una fábula inventada por seres humanos que no cabe dentro de la revelación dada por el Eterno. ¿Ok? Entonces, regresando al tema de hoy, la Pascua representa la emancipación del yugo del faraón para el pueblo de Israel. Todo aquel que comió ese día la Pascua se liberó del faraón, pues inmediatamente que ocurrió la plaga de la muerte del primogénito, a la que pasaría el Eterno a la medianoche, antes del amanecer. Algunos textos dan a entender eso, otros dan a entender que al amanecer, obviamente, lo importante aquí no es si ocurrió antes del amanecer o ocurrió al amanecer, sino que ocurrió, ¿ok? Que es lo que debemos enfocarnos. Después de esa plaga, los israelitas salieron con mano levantada, con mano victoriosa, con la victoria sobre el faraón hacia la ruta de la libertad. Y todos ellos fueron sumergidos en las aguas. Perdóname, lo dibujé mal. Todos ellos fueron sumergidos en las aguas del Yam Suf como un ritual, como una señal de nuevo nacimiento, donde Hashem, en la oferta del reino que hace en Sinaí, les promete a ellos que no volverían a experimentar el yugo de la esclavitud de Egipto si obedecen sus palabras. ¿Ok? Así que para la historia colectiva del antiguo Israel y los que respetan la tradición bíblica revelada o dada a los profetas, entre ellos Moisés,
La Pascua representó, marca el inicio de una nación que fue esclava a una nación libre, pero no del todo libre. ¿Ok? No del todo libre. Libre de la esclavitud del faraón, pero ahora bajo el yugo del Malhut Hashamayim, o en otras palabras, el yugo de Yud-Hei Vav-Hei. ¿Ok? Hasta aquí, ¿están claros? Pablo de Tarso dice lo siguiente con respecto a los que pasaron, los que salieron de Egipto. Dicen, para si tiene alguna duda con respecto al Yan Suf como una señal de nuevo nacimiento, como lo vemos aquí. Vamos a buscar un texto de Pablo de Tarso que habla sobre eso. Dice el texto de 1 Corintios 10 lo siguiente. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Interesante, ¿no? O sea, que Pablo de Tarso ve la cobertura de las aguas de arriba, la nube representa las aguas de arriba, y el pasar por las aguas de abajo, por el mar, como una inmersión. Y el surgimiento de una nueva nación. Esto es interesante, ¿por qué? Si tú vas al Génesis, tú vas a encontrar que el Génesis te dice que la tierra estaba completamente rodeada de agua. No había superficie fija. O sea, no había tierra visible y palpable en ese espacio de la creación. No es hasta que el Eterno hace surgir tierra de las aguas que entonces es permitido que la vida se forme allí y el orden de esa vida sea posible, o la vida en orden sea posible. Esto es importante porque basado en esa idea primordial que aparece en Génesis, podemos comprender por qué Pablo de Tarso dice que los israelitas fueron sumergidos por la nube. ¿Qué contiene la nube? Aguas, arriba, y el mar, que posee aguas también. ¿Ok? O sea, ellos pasaron entre las dos aguas, de arriba a abajo. Si observa el proceso de la creación, Hashem separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y después de esa separación, Hashem hace del mar, de las aguas de abajo, que surja tierra firme para hacer posible la vida en esa tierra firme. Y entonces establece dentro de esa tierra firme la estructura de vida con árboles, plantas, animales, etcétera, etcétera, hasta la llegada del ser humano, quien se convertiría en el gobernador de ese espacio según le fue delegado de parte de Hashem. Esa misma idea lo están experimentando los israelitas al salir de Egipto. Están siendo llevados a un lugar primero donde Hashem le va a dar la adopción, que es sinónimo del yugo del Eterno, y después los va a llevar a una tierra que él preparó para ellos. ¿Ok? Así que tenemos la misma idea. Cuando los israelitas llegan al Sinaí, Hashem, y recuerdan que ellos llegan al Sinaí después de la Pascua, o sea, primero debieron observar la Pascua para luego llegar al Sinaí, donde ocurre la adopción. Adopción, y a la misma vez ocurre el pacto, donde Hashem les da la tierra condicionado a, y con esto ellos nacen como nación.
Ellos se convierten en una nación. ¿Ok? Una nación gobernada por Dios. ¿Ok? Así que la Pascua es muy importante en la historia del antiguo Israel porque les recuerda a ellos la esclavitud que vivieron, la libertad a la cual fueron llevados y a la misma vez la adopción por consecuencia del pacto que Hashem hace con ellos. Hashem no los llevó al Sinaí, escuche bien, Hashem no los llevó al Sinaí para darle la Torá como la tradición rabínica enseña. Hashem los llevó al Sinaí para darles el pacto. Y el pacto contenía 2 tablas que se llamaban las tablas del pacto. Todas las demás leyes que nacen a partir del Sinaí son consecuencias de decisiones que toman por desobediencia. Por ejemplo, vamos a un caso muy importante que tenemos que tomar en consideración. Si no entendemos esto, no vamos a entender el problema de los sacerdotes en el tiempo del Segundo Templo o el exilio de Babilonia. Cuando Israel llega a Sinaí, Hashem le ofrece el reino a ellos. Le ofrece la adopción. Ustedes se van a convertir en mi pueblo. Ustedes van a ser mis representantes. Yo les voy a dar a ustedes una forma de vida que los pueblos van a mirar y van a desear. ¿Verdad que eso es lo que enseña Moisés? ¿Ok? Ten en cuenta eso. Mientras Moisés está en el monte 40 días y 40 noches, recibiendo las instrucciones del rollo del pacto, observe que se llama el Sefer Habrit, el texto, el capítulo 24 de de Éxodo, cuando Moisés desciende, Moisés coge el rollo del pacto y tira sangre sobre él, rocía sangre sobre él y sella el pacto con el pueblo de Israel, y ese se convierte en el rollo del pacto, donde posee las leyes que los van a definir a ellos como nación. ¿Ok? Las leyes que lo van a definir ellos como nación, que la mayoría se encuentran en la sección Mishpatim. ¿Ok? Hay las leyes de nación y las leyes sacerdotales que giran alrededor del tabernáculo. ¿Ok? Antes del pecado del becerro de oro, todos los primogénitos eran los escogidos para el oficio ministerial. ¿Ok? Todos los primogénitos eran los escogidos para el oficio ministerial. Cuando Moisés desciende del monte y ve el pecado del becerro de oro, Hashem le quita a los primogénitos el oficio y se lo da a los levitas. ¿Ok? Así que el oficio de los levitas es la consecuencia del pecado de los primogénitos o del pecado de Israel. ¿Ok? Porque todo Israel es llamado primogénito ante Hashem. Es su hijo, su primogénito. Incluso lo vas a encontrar en el texto del Éxodo, como Hashem llama a Israel su hijo. ¿Ok? ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Lo entienden? Hashem le da este oficio a los levitas y toda la Torá se construye bajo este fundamento. El oficio ministerial le pertenece a los levitas. Échele mano a eso. Incluso sobre eso hablamos ayer cuando terminamos la clase que no se grabó, de cómo los fariseos del tiempo del Segundo Templo se levantaron contra esta forma de pensamiento y dijeron, no, ustedes los saduceos, que son los descendientes de la casa sacerdotal, ustedes los saduceos no son los que tienen la autoridad absoluta sobre todo,
nosotros también somos sacerdotes y empiezan a buscar la tradición oral como una forma de evidenciar eso, cosa que la escritura misma desmiente, porque la escritura vas a encontrar que los profetas se hablan de los sacerdotes como los que tienen el oficio, bajo el pacto de Sinaí. ¿Ok? Escuche bien, vuelvo y repito, esto es fundamental. Incluso si usted no entiende esto, no vas a entender el concepto de la Brit Hadashah, ni tampoco vas a entender a los apóstoles, ni mucho menos la carta a los hebreos. ¿Ok? Vuelvo y repito, cuando Israel sale después de la Pascua, que es marca la emancipación del yugo del faraón, cuando Israel sale de Egipto, llega al Sinaí, el Eterno le ofrece el reino, el pacto, el ministerio de servir a Hashem ante las naciones, la elección. ¿Ok? Por eso vas a encontrar que Pablo Tarso dice, de ellos son los pactos, las promesas, hasta el Mesías viene de ellos también. ¿Ok? O sea, Hashem le ofrece a ellos todo y Hashem y ellos lo aceptan. Aceptan el pacto. Moisés sube al monte para recibir la dirección con respecto a cómo se observa el pacto, cómo se guarda el pacto, cómo se evita transgredir el pacto. Y comienza el Eterno a darle las leyes de la nación y la construcción del tabernáculo, porque Hashem quería morar en medio del pueblo. Cuando Moisés desciende, ese pacto sufre una alteración terrible. ¿Por qué? Porque Moisés visualiza al pueblo cometiendo una violación crasa al pacto. Se hicieron un Dios que Hashem prohibió que se hicieran. Y eso hizo que los primogénitos, que eran los elegidos para el oficio, esto es clave para entender la porción de esta semana, vas a ver que en el capítulo capítulo 13 de la porción Beshalach, dice el Eterno, habló el Eterno a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, todo el que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Moisés dijo al pueblo, recordad este día en que habéis salido de Egipto de la casa de servidumbre, pues el Eterno os ha hecho sacado aquí con mano fuerte, por tanto no se comerá nada leudado, y sigue por ahí el texto hablando, pero si observa el texto, Hashem le pide la consagración del primogénito una vez que salen de Egipto. O sea que una vez que ellos llegan al Sinaí, estos primogénitos consagrados son los que van a servir a Hashem. ¿Entienden ahí la idea? ¿Ok? A ver. ¿Sí? Ok. Entiendo que sí. Voy a tomar por sí el último sí de Ricardo Rivero. Cuando ocurre el pecado del becerro de oro, Hashem le quita el oficio al primogénito y se lo da a los levitas. Y a partir de entonces, el pacto del Sinaí está administrado por los levitas. ¿Ok? Y los levitas son la autoridad en el pueblo. ¿Entienden hasta aquí? Incluso de aquí es que surge el Mashiach Cohen. ¿Ok? El Mesías sacerdote. ¿Ok? Que ya ustedes vieron en la clase, en los primeros minutos de clase que di, analizando el texto de Zacarías, que es uno de los árboles que alimenta a la menorá que representa al pueblo de Israel. ¿Ok? ¿Lo pueden visualizar ahora? Importante tener en cuenta eso. ¿Ok? Entonces, este pacto es el que contiene, a partir de entonces, Hashem comienza a darle leyes adicionales al pueblo que se construyen sobre las leyes básicas que les da a Moisés. Me explico. Tú vas a encontrar entonces en Levíticos, en Números y en Deuteronomios las leyes que nacen como consecuencia de este cambio en el pacto de Sinaí. ¿Ok? Cuando el pueblo rompe el pacto,
tiempo después en la tierra de Israel. ¿Y quiénes son los que rompen el pacto? Los sacerdotes y los reyes. ¿Ok? Los sacerdotes y los reyes de Israel son los que rompen el pacto. Lean los profetas y vas a encontrar cómo los profetas le llaman la atención a los dos oficios. ¿Ok? Los sacerdotes y los reyes rompen el pacto. O sea, los que enseñan la Torá violentaron el pacto y los que administraban la ley rompieron también el pacto. O sea, el sacerdote es el instructor, el rey es el que administra. ¿Entiende lo que digo? Y obviamente toda la Torá, a partir del pecado del becerro de oro, gira alrededor de ofrendas y sacrificios en un templo. Toda la Torá se construye alrededor de eso. ¿Ok? Pero no era el deseo original de Hashem, era un remedio a un problema. Y es que los primogénitos violentaron el acuerdo. Ok. En los profetas comienza a hablarse de un nuevo pacto. ¿Ok? De un nuevo pacto. Donde, aquí es donde entra la problemática saducea y farisea. Y lo vamos a ver más claro ahora. Donde en ese nuevo pacto, en Jeremías 31, vamos a buscarlo, quiero que ustedes vean. Si los sacerdotes eran los que tenían el deber delegado por Dios de instruir al pueblo en el camino de Dios, los profetas lo que hacían era llamarle la atención al pueblo cuando se desviaban de los caminos, daban revelación nueva de parte de Hashem, pero los sacerdotes eran los que tenían el deber de enseñar el fundamento ya revelado por Hashem. ¿Me entienden hasta aquí? A ver. Y el rey de Israel era el administrador del sistema, el administrador de la nación. Recuerden que Hashem le ofrece el pacto a ellos, donde ellos se convierten en una nación de sacerdotes y un reino, una nación santa y un reino sacerdotal, donde en la monarquía dirigía la nación. En los asuntos del templo no se metía la monarquía, aunque hay ciertos momentos donde ellos lo hacen. Y pues eso lo discutiremos en su momento cuando tratemos esos textos, ¿ok? Ahora, quiero que vean este texto de Jeremías, porque ahora le podría dar un poco más de luz lo que estamos hablando cuando analizamos el texto. Mira, dice el texto, Jeremías 31, 31. Hashem le promete un nuevo pacto a Israel, ¿ok? Cuando dice la casa de Israel, la casa de Judá, se refiere al pueblo en general, ¿ok? Hashem dice que haría un nuevo pacto, un Brit Hadashah, ¿ok? Algunos interpretan como un pacto renovado, otros interpretan como algo nuevo. Ambas son aceptables siempre y cuando se entienda la intención del pacto, que es donde está raya el asunto. La intención del pacto. Si podemos entender a Pablo de Tarso, podemos entender entonces muchas de las cosas que leemos. Usted va a leer en Gálatas que Pablo de Tarso dice que la ley fue dada por causa de las transgresiones, ¿verdad que sí? Que se encuentra eso en Gálatas capítulo 3. Y fue promulgada por medio de mensajeros, y esta era hasta que viniese la generación que había sido prometida. ¿Verdad que eso lo dice Pablo de Tarso en Gálatas? Un texto bien controversial que vemos el mundo de las raíces hebreas decir, no, eso se refiere a la Torá oral de Hillel y Shammai, que a las enseñanzas rabínicas. Miren amigos, las enseñanzas rabínicas como ley no existían en la época del Segundo Templo, eran tradiciones, donde unos grupos eran los que las seguían, no el pueblo en general. Así que eso es un disparate. El pueblo en general no seguía la ley de los fariseos. Le gustaba más las enseñanzas de los fariseos porque eran más
pueblerinas. O sea, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes llevan estudiando conmigo desde que yo empecé a estudiar? Y me han escuchado a mí tomando la sección del libro Levíticos, donde habla, el tema fundamental del libro Levítico es el tabernáculo y la relación del el israelita con Hashem a través del tabernáculo y las ofrendas y los sacrificios. ¿Cuántos de ustedes no me han escuchado a mí tomar esa idea y llevarla a la vida del ser humano? Sacarla del templo y convertirla en la vida del ser humano. ¿Verdad que suena bien interesante y atractivo? Pues eso mismo hicieron los fariseos. Cogieron las leyes que estaban establecidas bajo un sistema legal dado por Hashem y las llevaron a la vida cotidiana. Y eso le gustaba más a la gente, pues sonaba menos aburrido. ¿Ok? Pero eso no significa que ellos tenían la absoluta autoridad sobre todo el pueblo. Incluso vas a encontrar escritos nazarenos que el Sanedrín estaba compuesta de sacerdotes, aunque habían también fariseos en ella, quienes lideraban el Sanedrín eran sacerdotes, porque el sumo sacerdote era la cabeza del Sanedrín. Si no lo sabía ahora. O sea, no sé por qué me desvié allí, pero Hashem sabe. Cuando tú lees el caso de Gálatas, cuando tú lees a Pablo de Tarso decir lo que dice en Gálatas, Pablo de Tarso está hablando de lo que está en la escritura y los eventos que traen consigo los sucesos después de las cosas narradas. Ya le expliqué que la elección de los levitas es la consecuencia directa del pecado del becerro de oro. Las leyes que Hashem da construyéndolas bajo el pacto levítico, el pacto levítico, pacto que afecta a todo Israel, esas leyes que Hashem da es la consecuencia directa de la transgresión. De eso Pablo de Tarso habla. ¿Ok? Ahora, Hashem habla de un nuevo pacto a través de el profeta Jeremías y el contexto histórico aquí es sumamente importante para entender lo que se está hablando. Cuando Jeremías está hablando aquí, el pueblo de Israel está destinado al exilio, el templo va a ser destruido, ellos van a vivir la experiencia de ser gobernado por otro como lo vivieron sus ancestros con el faraón en Egipto. La única diferencia es que el exilio de Babilonia es la consecuencia de la desobediencia, a diferencia del exilio, o mejor dicho, la esclavitud de Egipto. ¿Ok? Es la consecuencia de la desobediencia. Y Hashem dijo a Moisés que el pueblo viviría eso si olvidaban el pacto del Eterno su Dios y se volvían al camino de las naciones. Y cuando se refiere al camino de las naciones, se refiere a los pueblos que rodeaban a Canaán, vivían en la tierra de Canaán cuando los israelitas iban a vivir en ella, ¿ok? Las costumbres de ellos y las costumbres de los egipcios, que eran los dos pueblos que conocían los israelitas del tiempo de Moisés. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando Jeremías escribe esto, Jeremías habla de un nuevo pacto que podría traducirse como una renovación del pacto, ¿ok? Podría ser igual, pero tenemos que tomar en cuenta cómo Hashem mira el pacto, aunque es nuevo o renovado, cualquiera de las dos aceptadas, cómo Hashem lo mira, que es la parte importante. Mire esto, dice, lo primero que él dice es que no va a ser como el pacto que hizo con los padres, el día que los tomó de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. O sea, el pacto renovado o el nuevo pacto no va a ser como el pacto de Sinaí. Interesante, ¿no? O sea, esos maestros de las raíces hebreas, del cual yo también pertenecí, que enseñan que la Brit Hadashah es la renovación del pacto de Sinaí, no están leyendo el texto bien. ¿Verdad que sí? ¿O me equivoco? Tal vez me equivoco. No como el pacto, y miren la palabra aquí, o sea, que está en el texto hebreo, no como el pacto, Berit, que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron. Y la palabra rompieron aquí, Jeperú, significa
lo invalidaron, algo que se rompe para caer. ¿Ok? Aunque yo fui un esposo para ellos. Habla de la fidelidad. En la relación matrimonial, la fidelidad del marido. Declara el Eterno. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pausa. Voy a repetir un detalle importante para comprender esta lectura. Volvemos a lo mismo. Cuando los israelitas reciben el pacto en el Sinaí y ocurre el pecado del becerro de oro, que la tradición moderna dice, no, esos fueron las chusmas, esos fueron los que salieron con Israel de Egipto, Israel no cometió ese pecado. No me parece que eso es lo que dice el texto, ¿ok? Pero eso pues, en otro momento lo discutimos porque vamos a llegar a esa sección. Cuando los israelitas rompen ese pacto por el pecado del becerro de oro, Hashem le quita el ministerio al primogénito y se lo cede al levita. ¿Ok? Muy bien. Y la administración de la revelación, que luego se convierte en Torá, porque primero viene la revelación a través del profeta Moisés y luego viene el texto escrito como la ordenanza de Hashem. ¿Ok? Yo tengo mis problemas, y esto es mío personal, con esa idea de que Torah simplemente significa instrucción. ¿Por qué? Porque en nuestra conciencia, en nuestra psiquis, si algo simplemente es una instrucción, no le damos peso legal. A mí me están instruyendo y yo decido si yo lo hago o no. Y eso no me parece correcto. ¿Por qué? Porque no es lo que presenta la evidencia histórica de los textos. Hashem no le dio la opción a Israel de escuchar la instrucción y decidir hacerla o no. Hashem le dijo, si no lo haces, te va a pasar esto. O sea que no es instrucción, sino que la Torah es un documento legal. O sea, es ley. Aquel que no lo haga, morirá. Y aquel que lo haga, vivirá. ¿Verdad que sí o me equivoco? Nosotros hemos querido darle un sentido filosófico a un libro que los antiguos israelitas no le dieron un sentido filosófico. La filosofía griega le ha hecho un gran daño a las escrituras. Porque entonces ahora un libro que tiene una historia colectiva y un mensaje para toda la humanidad, incluyendo al pueblo que lo recibe, se ha convertido en un libro de filosofía para mi vida. Un libro de motivación, etcétera, etcétera. Donde no negamos que la escritura contiene libros que hablan sobre eso. Por ejemplo, el libro de Proverbio, Eclesiastés. Usted lo puede leer y son libros que le ayudan a usted o le dan a usted un poco de luz con respecto a los problemas de la vida. Incluso el propio libro de Job. Pero usted pensar que Torah es simplemente instrucción, permítame un segundo, que Torah es simplemente instrucción, entonces no le das un peso legal y queda en usted decidir si hace o no hace. Cosa que Hashem le dice al pueblo, si no haces, te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto. Ah, pues no es ninguna instrucción, es una orden. Es una orden. La Torá es un libro, o mejor dicho, la Torá contiene dentro de la narración, escuche bien, la Torá contiene dentro de la narración las leyes que regulaban al pueblo de Israel cuando vivían en la tierra. Vuelvo a repetirlo. La Torá es un libro que contiene dentro de su narración las leyes
que regulaban la vida del pueblo de Israel en la tierra. Fuera de esas leyes, todo lo demás habla del origen, la elección, los ancestros y quién es el creador. ¿Bien? ¿Entendieron lo que quise decir, verdad? La Torá contiene las leyes que regulaban la vida israelita en la tierra, pero también contiene la historia de dónde ellos salieron, cómo surge la elección, quiénes son sus ancestros, el primer contacto que tiene Dios con sus ancestros y cómo ese Dios es el creador de todo. ¿Ok? Esto es importante porque entonces cuando lees a Pablo decir fue añadida por causa de las transgresiones, Pablo de Tarso está diciendo que las leyes que regulaban la vida israelita fueron sufriendo cambios en la medida que el pueblo transgredía. Y un ejemplo de esto es el asunto de los sisí. Yo hace un tiempito atrás escuché a un amigo de las raíces hebreas decir que el Hashem ordenó al pueblo de Israel ponerse los sisí porque los sisí con el hilo azul representaba realeza. Es para recordarle a ellos que ellos pertenecían a la realeza. Mi amigo, eso es un disparate. Si usted mira el origen de los sisí, el texto dice que Hashem le ordenó los sisí porque olvidaron un precepto. Lea el libro de Números. Una persona sale a recoger leña en Shabbat y, repito, Pablo de eso dice, las leyes fueron dadas por causa de las transgresiones, ¿verdad que sí? Una persona sale a recoger leña en Shabbat y lo escogen violentando el precepto de observar el Shabbat, de no trabajar. Y dicen, ¿qué hacemos con él? O sea, Hashem no había dado una ley con respecto a qué hacer cuando se transgreda a alguien el Shabbat. Porque no había ocurrido la transgresión. ¿Entienden? ¿Están conmigo? Y lo separan aparte y Moisés va a consultar a Hashem. Hashem le dice, sácalo y apedréalo delante de todo el pueblo. ¿Con qué propósito? Para que esa acción consecuente de la transgresión se convierta en un persuasivo para el futuro transgresor. La ley fue dada por causa de las transgresiones. Inmediatamente que ocurre eso, en el mismo texto vas a encontrar inmediatamente a eso. Hashem le dice a Moisés, dile a los israelitas que se hagan flecos en los bordes de sus vestiduras y que pongan en los flecos un hilo color azul para que cuando los miren se acuerden de todos los mandamientos y preceptos que les he dado. O sea, vemos la sentencia persuasiva para los futuros transgresores. Hey, el que lo hace muere. Y le da un remedio para el problema de olvidar. Míralo si sí. Y te vas a acordar de que tienes una responsabilidad legal ante Hashem. O sea, los CICI prácticamente es una identificación externa de su ciudadanía y su deber legal ante el reino. Interesante, ¿no? Así que no tiene nada que ver con que cuando el que tenía CICI pertenecía a la realeza. Ahora, regresando aquí al asunto, porque me desvío un poquito, y eso es costumbre mía, ustedes me conocen, explicando el por qué yo no comparto esa idea de que la Torá es simplemente significa instrucción, aunque la raíz de ella es dar en el blanco, en el sentido de no fallar. Escuche bien, en el sentido de no fallar. Y eso es lo que busca una ley, evitar que una persona falle, porque si la persona falla, tiene consecuencias legales. Por ejemplo, cuando usted va en la carretera hay un rótulo que dice límite de velocidad 55 millas. Lo que busca esa ley es hacer que usted tenga conciencia de que tiene que conducir a 55 millas. Que usted siempre esté en línea recta, obedeciendo. ¿Ok? Si lo olvida, pasa el millaje, lo detienen, tiene que pagar las consecuencias legales.
por esa transgresión. Y toda transgresión legal afecta a la persona y el medio ambiente que le rodea. La Torá nos va a enseñar que los pecados de una persona afectan a todo el pueblo. Y así lo vemos en la sociedad moderna de hoy. Cuando los seres humanos comienzan a vivir de forma desenfrenada, no obedeciendo las leyes establecidas, la vida en sociedad se afecta completamente. Así que no es nada ajeno a la realidad. Ahora, regresamos al asunto de Jeremías 31. Les dije ya que cuando el Eterno, cuando Israel rompe el pacto por razón del pescado del becerro de oro, Hashem le quita el oficio ministerial al primogénito y se lo da a los levitas. ¿Ok? Y los levitas se convierten en los administradores del conocimiento divino. Los levitas son estos administradores. Cuando alguien quería conocer sobre el Dios de Israel, o sea, sobre el israelita quería escuchar sobre los hechos de su Dios, las obras grandiosas de su Dios, ellos tenían que ir a donde estaban los levitas y los levitas les narraban los sucesos pasados. E incluso, si tiene alguna duda de lo que estoy diciendo, en la misma parashá de ayer vas a encontrar donde Hashem le dice a Moshe que las cosas, las señales que él hace en Egipto son para que le cuenten a los hijos y a los hijos de los hijos los juicios que Hashem hizo contra Egipto, las señales que hizo para que ellos sepan quién es Yud-Hei Vav-Hei. Así que cuando el israelita quería escuchar sobre las obras de Yud-Hei Vav-Hei, tenía que ir al levita. Esa era la primera base, la base fundamental del ministerio que Hashem le iba a conceder a Israel, un pueblo ministerial, que el pueblo, que las naciones vieran a través de ello las obras maravillosas de Hashem. ¿Ok? Cuando el oficio del sacerdocio y el oficio de la monarquía cae, Hashem promete un nuevo pacto. ¿Ok? Donde no va a ser igual al que Hashem hizo en el Sinaí. ¿Ok? Vamos a leer. Dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Eterno. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Ya les dije ayer que en el pensamiento hebreo antiguo, el corazón es el lugar donde nacen los pensamientos. O sea, el corazón es la mente israelita. Ya sabemos que no es el corazón el que piensa, sino la mente, el cerebro, mejor dicho. ¿Ok? Así que cuando dice, pondré mis leyes dentro de ellos y en sus corazones le escribiré, lo que está diciendo es que Hashem va a poner su ley en ellos para que ellos sean un reflejo de su ley y en su mente hará que siempre las recuerden. El problema del pacto de Sinaí es que el pueblo olvidaba cada vez lo que Hashem le decía que hicieran. Las transgresiones eran la consecuencia de olvidar lo que Hashem le dice. ¿Dónde nació el precepto del Shabbat? El precepto del Shabbat nace con la entrega de las tablas en el Sinaí. Hashem le dice, 6 días harás tu labor, más el séptimo descansarás tú, tu siervo, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? Lo dijo y el pueblo lo escuchó. Sin embargo, más adelante, un individuo olvida que debía dejar de trabajar en el séptimo día y comete una transgresión. Esta vez, bajo la Brit Hadashah, Hashem haría que Israel recordase sus leyes. Pero ¿cuáles leyes?
Ahí es donde entra la problemática de mover la cámara porque el sol está dando aquí y no me ven ustedes bien la cara. Ahí es donde entra una problemática muy interesante que tiene su respuesta cuando analizamos la escritura en su contexto. Tú vas a encontrar en los profetas que Hashem constantemente le está diciendo al pueblo: yo aborrezco los sacrificios, yo no le pedí eso a ustedes, yo no deseo eso. ¿Verdad que sí? Sin embargo, usted lee el libro de Levíticos y usted va a encontrar que Hashem le dijo a Israel que tenían que hacer esas ofrendas. Y parece una contradicción, ¿verdad que sí? Pero no es ninguna contradicción. Es simplemente, la clave está en comprender de que las ofrendas establecidas, el sistema de sacrificios establecido en el libro Levítico es un remedio al problema de haber transgredido el pacto del primogénito. ¿Me entienden lo que digo? El oficio de los sacrificios y ofrendas dentro del tabernáculo era un remedio para ese problema, no era el fin en sí mismo. Y el pueblo pensó que eso es lo que deseaba Hashem y se enfocó solamente en eso. Y por eso Hashem dice: no, yo no les ordené eso a ustedes. Cuando yo los saqué a ustedes de Egipto, yo nada le hablé de sacrificio y ofrenda. Dice: pero espérate un momento. Si tenemos en el libro Levítico eso. Recuerden que cuando Hashem habló en el Sinaí, antes del pecado del becerro de oro, él no le dijo a ellos que van a presentar ofrendas. Cuando Hashem le da la instrucción del tabernáculo a Moisés y la estructura del tabernáculo, él no le dice nada con respecto a las ofrendas. El tabernáculo era el lugar de la casa de Hashem. That's it. No es hasta el pecado del becerro de oro que Hashem comienza a dar instrucciones con respecto a sacrificios. ¿Ok? Por consiguiente, cuando Hashem habla de poner su ley dentro de ellos, se refiere a las leyes que escribió en las tablas del pacto. Si tiene alguna duda de eso, lea Pablo de Tarso. Cuando dice en Corintios lo siguiente: ¿comenzamos a recomendarnos a vosotros mismos? ¿O acaso tenemos necesidad, como algunos de nosotros, de epístola de recomendación para vosotros o de vosotros? Nuestra epístola sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocido y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois una epístola del Mesías ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de los corazones de carne. Interesante esas palabras de Pablo, ¿verdad que sí? Y miren este versículo: el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Vuelvo y repito, Wendy. Las demás leyes que Moisés comienza a recibir de parte de Hashem, una vez que Hashem elige a los levitas, son la consecuencia directa del pecado del becerro de oro. ¿Ok? O sea que cuando se habla de un nuevo pacto en Jeremías 31, se está hablando de una reforma del pacto violentado con unos cambios para bien. ¿Ok? Hashem no iba a dejar sin efecto las dos tablas que dio, sino que esta vez las escribiría en el corazón del pueblo. ¿Qué significaría en la mente? Recuerden el problema del joven que salió a recoger leña en Shabbat, que Hashem le da el precepto del sisí. A mí me da mucha gracia, y lo digo con mucho respeto, me da mucha gracia ver cómo personas que están en el Mesías se ponen los sisí, negando con eso la eficacia de la Brit Hadashah. Y lo hacen por ignorancia, no lo saben. Lo que están haciendo es porque otro le enseñó otra cosa con respecto a los sisí. Unos le hablan de los poderes que tienen en el sisí, que se pone poderes, se pone sisí, hace milagros, o si te pones los sisí, están mostrando que tú eres hijo del rey, todas esas cosas que se inventan los seres humanos violentando el texto. Si la persona
ha recibido el Espíritu como testimonio de la Brit Hadashah, no necesita usar sisí en lo más mínimo. Porque los sisí tienen el propósito de recordar las leyes de Hashem. El caso del transgresor en Shabbat. Y Hashem dice que en la Brit Hadashah, todo el participante, el que participe de él, tendrá memoria de los mandamientos de Dios. Y aquí entra un dilema. Aquí entra un dilema. Porque vas a encontrar que dentro de las leyes, de las tablas, se encuentra el Shabbat. ¿Verdad que sí? Y vas a encontrar que muchas personas de la raíz hebrea, no todas, pero muchos maestros de la raíz hebrea dicen que esto no debe ser entendido así, el asunto de Nehemías, porque el cristianismo no guarda el Shabbat. Y como el cristianismo no guarda el Shabbat, esto no puede ser eso no puede ser la interpretación del texto de Jeremías 31, porque no recuerdan esa ley. Y el problema de esa forma de refutar este argumento es que los que lo hacen lo están haciendo en ignorancia. Porque como dice el maestro Nazarea a la generación del segundo templo, ustedes erran al citar mal las escrituras. ¿Por qué digo eso? Porque muchos de los que analizan estos textos pasan por alto que Hashem sacó a Israel de Egipto no para que Israel viviese en el desierto para siempre, sino para que Israel viviese en la tierra de Israel. Y el pacto en el Sinaí es el fundamento para la vida en la tierra. Ellos van a recibir en herencia por causa de Abraham, Isaac y Jacob la tierra. Pero Hashem le va a dar unas leyes básicas fundamentales para que la vida en esa tierra sea posible, cosa que los que habitaron en ella la corrompieron. Cometieron idolatría, codicia, fornicaciones, mentiras, homicidio, explotaciones, etcétera, etcétera. O sea que Hashem le dio el Shabbat de Israel para observarlo en la tierra de Israel, no para observarlo fuera de la tierra. Muchos me dirán, pero es que tenemos evidencia de que Israel guardó el Shabbat en el desierto. Cierto es. Pero recordemos que en el desierto Israel no estaba bajo el dominio de ningún pueblo, ni ningún rey fuera de Hashem. Y en el exilio, todos los que son hijos del pueblo o hijos del Altísimo, sean judíos o gentiles, están bajo el gobierno de otro. Pues el judío que vive en Estados Unidos está bajo el gobierno americano y tiene que obedecer las leyes americanas. Y el gentil que está en el Mesías, que vive en Puerto Rico, como yo, tiene que obedecer las leyes de Puerto Rico. Y recordemos que las tablas dadas en el Sinaí y sus preceptos son las leyes que regulan la nación. Lean el capítulo 19. Ustedes me serán un reino sacerdote y una nación santa. ¿Dónde ellos van a vivir esa vida? En la tierra que les iba a dar en herencia. Él no lo sacó para que vivieran en el desierto. Por consiguiente, utilizar el argumento de que esa no puede ser la correcta interpretación de Jeremías 31 o que realmente la Brit Hadashah todavía no ha comenzado por el hecho de que los gentiles no guardan el Shabbat, los que enseñan eso no saben lo que están hablando. No lo saben, no entienden la escritura. ¿Ok? Ahora, miren qué cosa interesante en el texto. Mire esto, que es aquí donde entra, que le va a ayudar a usted a entender Jeremías, mejor dicho, lo que sucede después del pecado del becerro de oro y lo que dice el autor de Hebreo. Mire esto. Dice, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo. Qué interesante, ¿no? En el Sinaí, cuando Hashem le da el pacto a Leví, el pacto sacerdotal a Leví, el pacto ministerial a Leví,
Leví tiene la responsabilidad de enseñarle a los componentes del pueblo quién es Dios. Porque ellos eran los que le enseñaban el rollo de Moisés al pueblo. ¿Verdad que sí? Tanto es así que si usted va al libro de Nehemías, usted va a encontrar un hombre llamado Zorobabel, mejor dicho, perdón, llamado Esdras, sacerdote, leyendo el rollo y los demás levitas explicándole al pueblo. Que de ahí los rabinos dicen, no, ellos están explicando la Torah oral. No, 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 no. Es que el deber de ellos era ese. ¿Están conmigo? ¿Entienden lo que le digo? Entonces, en la Brit Hadashah, Hashem dice, en lo que yo voy a hacer, ya ustedes no van a tener que depender de otro para que les enseñen mis obras, mis hechos, mis maravillas, para que conozcan mis leyes. Nadie va a tener que enseñarle a otro diciendo, conoce al Eterno. Y le dije, ¿verdad? Que el que quería escuchar sobre los hechos y las obras del Eterno, conocer al Dios de Israel, tenían que ir a donde aquellos que tenían el control sobre los textos y los leían al pueblo. Hashem dice en la Brit Hadashah, eso no va a suceder. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, declara el Eterno. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Interesante, ¿no? Interesante porque entonces a escena entra el Mashiach. Y voy a buscar el texto para ir terminando nuestra clase. A escena entra nuestro Señor. En la historia del pueblo de Israel, donde la corrupción del oficio de sacerdote era la más grande en comparación al primer templo. Porque en el caso del primer templo no estaban envueltos en alianzas políticas, ni negaban la eficacia del poder de Dios en la resurrección de los muertos y la realidad de los ángeles y los espíritus, como esos sacerdotes de ese tiempo así hicieron. Tan ciego estaban que entre ellos caminó el Mesías y no lo pudieron ver. Y a esa generación Yeshua llega y celebra. Recuerda que la Pascua de Egipto es la emancipación del yugo del faraón. ¿Recuerdan de eso? Ahora llega el Mesías y en la Pascua, y recuerden que usted sirve a uno de los dos señores, a los deseos de la carne o al espíritu. Esa idea de yo elijo que yo quiera, no, eso no es así en la Biblia. O eres hijo de luz o eres hijo de oscuridad. No puede ser hoy soy de oscuridad, hoy soy de luz, yo escojo porque yo soy libre de escoger. No, eso es filosofía griega dentro de la escritura, traída por un grupo de hombres que están prácticamente destruyendo la revelación bíblica. ¿Ok? Vas a encontrar que Yeshua viene a celebrar Pesaj con sus discípulos y en Mateo, capítulo 26, sucede lo siguiente. Vamos a leer desde aquí. Dice, aconteció que cuando Yeshua terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el atrio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para con engaño prender a Yeshua y lo mataran. Pero decían, no durante la fiesta, para que no haya alboroto en el pueblo. Más adelante llega el relato de la Pascua. El primer día de los ácimos, los discípulos acercaron a Yeshua diciendo, ¿dónde quieres que te preparemos para comer la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad
a tal hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cercano. En tu casa celebro la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron tal como Yeshua ordenó y prepararon la Pascua. Y llegando al atardecer, estaba reclinado a la mesa con los 12. Y mientras ellos comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me entregará. Y entristecido en gran manera comenzaron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, éste me entregará. A la verdad, el Hijo del Hombre se va según ha sido escrito de él, pero hay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Respondiendo entonces Judas, el que lo entregaba, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Y le dice, tú lo has dicho. Y mientras ellos comían, Yeshua tomó pan y habiendo pronunciado la bendición, lo partió dándolo a los discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, dio gracias y se la dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos para perdón de pecados. Es muy interesante ver cómo Yeshua trae la profecía de la Brit Hadashah en la cena de Pascua. ¿Qué relación tiene una con la otra? Tiene una gran relación, si entendemos el libro del Éxodo. Todos los que celebraron la Pascua en Egipto, en el Éxodo, llegaron hasta el Sinaí y se hicieron partícipes del pacto. Todos ellos fueron adoptados como hijos de Dios bajo responsabilidad delegada. Así que hay una gran relación entre la Pesaj y el pacto. O sea, la Pascua no es solamente un recordatorio de la esclavitud de Egipto para el antiguo israelita, es un recordatorio de la responsabilidad que trajo consigo la salida de la esclavitud. ¿Ok? Esto es importante porque entonces cuando el Mesías, vamos a mover la cámara por el sol, cuando el Mesías incluye la idea del pacto renovado dentro de la Pascua, si usted no entiende esas cosas que hemos mencionado con respecto a la Pascua del Éxodo y el Sinaí, no le va a hacer ningún sentido. Muchos dicen, Yeshua hizo, esto no se puede considerar como verdaderamente un pacto porque Yeshua lo hizo en secreto con sus discípulos. No, Yeshua no lo hizo en secreto con sus discípulos. Yeshua le está ofreciendo el reino de los cielos a todo Israel en ese entonces. Le está ofreciendo la oferta del reino a todo Israel en ese entonces, pero solamente los que escucharon fueron los que participaron. Y Yeshua dice, mi muerte es necesaria para que ese pacto se selle, porque no puede haber pacto sin derramamiento de sangre. ¿O acaso Moisés no sacrificó una víctima y roció sobre el rollo del pacto la sangre? O sea, escuche bien, cuando Yeshua da inicio a la Brit Hadashah, cosa que tiene en mente el autor de Hebreo cuando comienza a hablar de la próxima destrucción del templo como una señal clara de cómo Hashem le quita a los levitas el oficio que les había dado por causa del pecado del becerro de oro y se lo devuelve a los primogénitos, pero esta vez los primogénitos son los que Hashem elige. ¿Ok? A los que Hashem elige para que se consagren a él. El autor de Hebreo claramente tiene en mente todo lo que estamos diciendo. La Brit Hadashah representa no solamente la devolución de la elección de Israel y la promesa que Hashem le hace a los patriarcas, sino también representa la restauración de la intención original de Dios por causa del pecado de becerro de oro. Tanto es así que Pedro dice lo siguiente. Pero vosotros sois linaje escogido. Mire esto. Habla primero de los que tropezaron con la roca de tropiezo, el Mesías, que son los que lo rechazaron.
Los que los rechazan son los que tienen sobre ellos la administración del pacto de Sinaí. Interesante, ¿no? Y viene Pedro y dice, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas. ¿No era eso lo que debía hacer el levita? De acuerdo a lo que nos enseñan los profetas y la Torá, del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no eras pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios, los que no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pero no solamente este texto de Simón Kefa valida todo lo que hemos hablado. Si vamos al libro de Revelaciones, vemos la misma idea. Mire, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que viene, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Yeshua el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo un reino sacerdotal para su Dios y Padre. A él sea la gloria, la soberanía por los siglos, siglos. Amén. La misma idea. Así que la Brit Hadashah representa la restauración de la intención original de Dios al elegir a Israel, o mejor dicho, a los primogénitos de Israel para el ministerio, solo que esta vez le dice a todo el que participa de él que no va a necesitar de nadie que le enseñe con respecto a Hashem, porque cada uno le va a conocer, sea pequeño, sea grande. Y añado un más, sea judío, sea gentil, pues Hashem es bueno con todos y para todos. Con esto termino la clase de hoy. Espero que hayan entendido la enseñanza. ¿Tienen alguna pregunta? Siéntese la libertad de hacerlo ahora, en los minutos que nos quedan. Ya me excedí un poco del tiempo natural y debo ir ya recogiendo velas, como decimos acá, para entonces terminar el día. Esta clase va a estar colocada en la sección de otros estudios y el tema va a ser la Pascua y la Brit Hadashah. ¿Ok? Así que lo van a encontrar allí. A todos los que nos están escuchando a través de Sjaim Radio, gracias por acompañarnos en esta mañana. Con el favor del cielo, estaremos la semana próxima a la misma hora de siempre, 8:45 de la mañana, con otra enseñanza más de las Sagradas Escrituras. Que el Benito les conceda excelente semana. Shalom. ¿Ya salimos del aire? Claro que sí, Wendy. Me hacen esta pregunta. Ese texto que todos me conocerán, ¿es aplicable en este tiempo? Tengo que decirles que sí. ¿Sabes por qué? Muy sencillo, Wendy. Le voy a enseñar por qué. Muy sencillo. Yud Hei Vav Hei. El nombre está relacionado con era, es y será. Pasado, presente, futuro. Con el nombre del Eterno, con ese nombre nada más podemos saber que eso aplica hasta el día de hoy. Esa promesa aplica hasta el día de hoy, porque Hashem trasciende los tiempos. ¿Ok? Eh, bueno, Clemente, su pregunta, lamentablemente en la plataforma virtual que yo tengo, la plataforma de internet que poseo, solamente permite recibir donaciones a través de PayPal. No existe otra alternativa, solamente PayPal. Algunas personas han intentado enviarme alguna ofrenda a través de Bitcoin, y yo lo recibo de forma personal y después lo paso al ministerio, pero esa es la única alternativa que existe por el momento. ¿Ok? Eh, no, me gusta mucho su comentario, así que no se siente incómoda por hacerlo.
la persona que esté enseñando que la promesa del pacto renovado aplica cuando Yeshua regrese, está enseñándole mentira. Le está enseñando mentira. ¿Sabe por qué? Porque los mismos discípulos enseñan que en su tiempo ellos estaban viviendo ya el pacto renovado. Lo que nosotros esperamos es el reino del Mesías. ¿Ok? Vaya Jeremías nuevamente y observe que el texto no está hablando del reino, está hablando de conocer al Eterno. Y por eso es que le traje cómo Hashem le cede el oficio a Leví. Si usted mira el texto, gira alrededor de conocer al Eterno y tener sus leyes escritas dentro de ello. De eso se está hablando. Las profecías con respecto a la restauración del reino de Israel están escritas en otros profetas y también Jeremías habla sobre ellas. Pero aquí no se está hablando de eso. Los discípulos, entendiendo eso, enseñaban que la persona que reconocía que Yeshua era el Mesías y lo declaraba como su Señor y creía la resurrección de los muertos, estaba ya recibiendo como testimonio de esa confesión el Espíritu Santo, que es lo que Ezequiel dice que Hashem daría para que andemos en sus caminos, que es el testimonio del pacto renovado. Pablo de Tarso así lo dice. Ve a buscarle el texto. Ciertamente, Isaac, en la profecía gira alrededor de Israel. Lo que es muy llamativo es ver cómo en el tiempo de los discípulos, los gentiles participaron también de ese don de Dios, entendiendo ellos que Hashem los había incluido a ellos. Y es cierto esa parte, esa promesa de la Brit Hadashah es para Israel. Pero recordemos que el Mesías le abre la puerta, ya estaba profetizado eso en los profetas, está en los profetas eso. El Mesías había abierto la puerta a los gentiles para que también conocieran a Dios y recibieran el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Que Pablo de Tarso lo dice en el capítulo, mejor dicho, Pedro lo dice en segunda, en el segundo capítulo del libro de los Hechos, donde él dice, donde él en el capítulo 15 del libro de los Hechos, perdón, él dice lo siguiente. Mire esto. Hechos 15. Vamos a buscarlo un momentito. Hechos 15. Versículo 7. Mire esto. Después de mucha discusión, se levantó Pedro y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis desde los primeros días, Dios escogió de entre vosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Eso fue con Cornelio. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y en nada discriminó entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. Ahí tienen el testimonio de los discípulos. Así que cualquier persona, y esto lo vas a ver en las raíces hebreas, que le diga a usted que la Brit Hadashah no ha comenzado todavía, le está predicando un Mesías que no es el de los discípulos, está tergiversando las escrituras, les está enseñando mentira. Los discípulos no enseñan eso. Los discípulos enseñan que desde el tiempo de ellos, en la muerte y la resurrección del Mesías, todo aquel que recibiese por medio del Mesías el Espíritu del Dios vivo, estaba siendo partícipe de la Brit Hadashah. Lea a Pablo de Tarso, que habla sobre eso. Lo que pasa es que estas personas están tan y tan ciegos
que no pueden ver lo que tienen ante sus ojos. Y los entiendo porque una vez yo estuve como ellos y pensé igual. Bueno, los dejo aquí. Nos vemos el jueves. Este jueves, con el favor del cielo, vamos a estar estudiando el libro de Mateo, ¿ok? Así que espero que no haya ocurra nada de la semana que me altere la agenda de lo que tenemos programado, ¿ok? Un abrazo a todos. Adonai, Rey del Universo, les conceda excelente semana. Shalom.